Bueno, ¿cómo te va? La hacemos cortita y al pie hoy, ¿qué te parece? Jesús purifica el templo. Juan 2, del 13 en adelante, habíamos dejado a Jesús con sus discípulos y sus hermanos y su madre, en Cafarnaúm. El último versículo del trecho anterior, en el versículo 12, dice: después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Y hay quien quiera usar otra palabra para hermanos, diciendo que son primos, yo qué sé, no sé. Mira, la Vulgata dice hermanos, y el griego también, entonces son hermanos, nacidos de María, y en el caso con José, ¿no? Muy bien, ahora él baja para Cafarnaúm. Ahí pasa un tiempo y vemos eso porque Juan en el versículo 13 del capítulo 2 dice: cuando se aproximaba la fiesta de la Pascua, o sea, ya pasó un tiempo, tal vez estamos en otra Pascua. Hay quien diga que esta es la primera contabilización de la Pascua, y hay quien diga que es la segunda. Pero el asunto es que Jesús sube a Jerusalén. Él va a Jerusalén, llega al templo, se encuentra con una situación calamitosa en que las personas habían cambiado el uso común del templo. El área donde era para los no judíos estaba siendo usada ¿para qué? Para vender los animales. En la previsión del diezmo en el Antiguo Testamento ya estaba dicho eso, que si la ofrenda era muy voluminosa, no la podías transportar, el diezmo, ¿no? Entonces tú tendrías que vender aquello ya en tu lugar de origen, acrecentar, agregar un cierto valor, un cierto porcentaje, y vos ibas con plata, y llegando allá tú comprabas. Dice: ahí comprarás carne y bebida fermentada, y te alegrarás en la presencia del Señor. Diezmo es eso, de las 4 veces que vos hacías eso, 3 subías a Jerusalén con tu familia para hacer eso, y la última no subías. La última tú dividías el diezmo entre el levita, los huérfanos, la viuda y el extranjero, que eran los que no tenían tierra. Eso es diezmo. Malaquías 3:10 es otra cosa. Es diezmo también, pero es otra cosa. Entonces, esto se había transformado en un mercado, en un negocio. Y Jesús se queda irritadísimo. Y él se queda enojado. Hace un látigo de cuerdas. El enojo de Jesús no es una cosa que le pasa así de repente y se me quede bravo. No. Tú no sé si has hecho una trenza de cuerdas, pero lleva un tiempo hacer una trenza de cuerdas, trenzar el material. Mismo que sea solamente agarrarlo, pero el hecho es que agarraste y hiciste un rebenque. Jesús toma una actitud severa, firme, muy en la antípoda de lo que nosotros pensamos que Jesús, siempre buenito, siempre sin hacer nada. Jesús es el tipo que no se mete con nadie, está todo bien. No, está mal. Porque tú agarraste, reinterpretaste lo que yo te había dicho allá atrás, le diste vuelta y pusiste distancia entre este pueblo, que son los no judíos, y el pueblo judío, que fue el elegido, hasta ese momento era el elegido, para traer el mensaje. Y ese es el centro del problema, está ahí. Esa área que era para el no judío que quería adorar a Dios, ir a adorar, estaba allá, y en el medio, estaba todo el estiércol, ¿no? Y todo ese olor maravilloso, todo bien que nos gusta la cosa de campo y tal, pero no en el momento de adoración, no en el momento en que... ¿Y para vos? Entonces, es esto lo que está por atrás. Ahí viene la acción de él y la profecía: destruyan este templo, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y las personas dicen: bueno, espera, pero Jesús llevó años a hacer esto, y ahora de repente vos vas a decir que lo vas a levantar en 3 días. 46 años se llevaron para levantar esto, no es changa. Entonces,
Pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Esa es la interpretación que Juan le da y es la interpretación que nosotros tenemos que adoptar y es lo que se ve después. Entonces, ¿te acordás de Ezequiel? La gloria de Dios se había levantado y se había ido. ¿Y cuándo vuelve ella? ¿Va a venir todavía o ya vino? Bueno, ya vino en Jesús. Jesús es la gloria de Dios manifestada en carne y hueso. Entonces, este nuevo templo, que sustituye aquel viejo, aquel antiguo, va a ser derrubado y va a ser levantado. Esa es la cosa aquí. Entonces, la profecía de Jesús es primero sobre su propio templo. Lo interesante, viene el detalle aquí, de nuevo Juan termina el bloque diciendo, muchos creyeron durante la fiesta de Pascua, en su nombre, a ver las señales que hacía. De nuevo el asunto de las señales. El milagro no es importante en sí mismo, sino para dónde apunta. En cambio, las personas creían en él. En cambio, y vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante, allá en el capítulo 8. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba de que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Entonces aquí hay varias cosas. Jesús conocía ¿por qué? Porque él era Dios. Conocía porque era un hombre dedicado a Dios. Conocía apenas porque era un hombre sincero consigo mismo y sabía que el hombre no puede confiarse de sí mismo. Te queda ahí abierto. Lo puedes interpretar de cualquiera de las tres formas, no hay inconvenientes, pero sea como fuere, lo de siempre, vos salís, agarrás, das la vuelta y llegás al punto. Él no se confiaba de estas personas que decían creer en él. Y eso es muy importante. Una última cosita. El otro día leí así, dice, Jesús, ¿contra quién hizo un látigo y se levantó? Fueron contra las personas que tienen una conducta sexual diferente de la esperada, fueron contra los políticos que se comportan de forma indecente, y él listaba un montón de cosas. Y dice, no, contra las únicas personas que él se levanta son contra los religiosos que pusieron una distancia entre el hombre y Dios. Pensalo, nosotros no somos intermediarios entre Dios y el hombre. No existe. El único intermediario es Jesús. Entonces, por eso yo insisto tanto en que yo no soy tu pastor, yo no soy tu discipulador y yo no soy tu gurú. No adivino tu futuro. Yo no te estoy discipulando porque no hay una relación de caminada juntos. Y tampoco soy tu pastor porque tendrías que estar en mi iglesia, congregándote conmigo para ser mi oveja, y entonces sí, ahí sí podría ser mi pastor, mi oveja. Entonces, enfatizo en esta cuestión. Es importante que sepamos para dónde estamos yendo y en definitiva, si no jorobamos el camino que Jesús está queriendo trazar. Es eso. Un beso grande, che. Chao, chao.